Buenos días, esta es la entrega del proyecto de la clase 2 de probabilidad. Mi nombre es John Alexander Sáenz Soto. Para esto el tema es distribución de Gable. El artículo es la aplicación de la ecuación de Gable para determinar el potencial eólico en Tunja, Colombia. Entonces la primera parte es la fundamentación teórica. En esta está la definición del tema y cuál es la definición. Eh, la distribución de probabilidad, fórmula y significado de cada uno de los componentes de la fórmula, que para ellos es la función de densidad de probabilidad, la función de distribución de probabilidad acumulativa, la media de la distribución y la varianza de la distribución. En la definición del tema es que la distribución de Gable es una distribución versátil que se puede utilizar para modelar una amplia gama de aplicaciones en ingeniería, investigación médica, control de calidad, finanzas y climatología. Por ejemplo, la distribución se utiliza frecuentemente con análisis de fiabilidad para modelar datos de tiempos antes de fallo. La distribución de Gable también se utiliza para modelar datos asimétricos del proceso en el análisis de capacitación. Por ejemplo, en la gráfica podemos ver eh, los diferentes, bueno, están los parámetros y cómo estos parámetros hacen que la gráfica cambie. Bueno, en la distribución de probabilidad, fórmula y significado de cada uno de los componentes de la fórmula, antes de comenzar con las funciones que están en la tabla de contenido, debemos que tener en cuenta o definir la función de gamma, que para r mayor de 0 en la función de gamma está definida por gamma función de r es la integral de entre 0 e infinito de t elevado a la r menos 1 por Euler elevado a la menos t. Esta función de gamma tiene las siguientes propiedades. Si r es un número entero, entonces la función de gamma de r es igual a r menos 1 factorial. Y para cualquier r, entonces la función de gamma en función de r más 1 va a ser igual a r por la función de gamma. Y otra de las propiedades es si gamma si la gamma en función de 1 de un medio es igual a raíz de pi. Entonces, la función de densidad de probabilidad, esta como tal es la función de probabilidad, que es alfa por beta elevado a alfa por x elevado a alfa menos 1 por Euler elevado a la menos beta x elevado al alfa. Este para todo x mayor de 0. Si el x es menor o igual a 0, entonces la función va a ser 0. Bueno, beta es el parámetro de forma, alfa es el parámetro de escala y x es la variable de aleatoría. Es la variable aleatoria. La función de distribución de probabilidad acumulativa. Como tal, la función de distribución acumulativa de Gable se puede calcular al integrar la función de densidad de probabilidad. Entonces, esta función de distribución de probabilidad acumulativa la vamos a hacer paso por paso ya en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, eh, acá tenemos como tal la integral de la función de densidad. Y pues pasamos a la sustitución de las variables. Vamos a sustituir beta por t elevado al alfa, lo cual pues su derivada es alfa por beta elevado al alfa por t elevado al alfa menos 1. Con lo cual ya la función de distribución de probabilidad acumulativa va a ser una integral pues más fácil, que es la integral de 0 a x eh, de Euler elevado a la menos u. Pasamos a hacer los debidos procesos y nos quedamos con la función final, que la función de distribución de probabilidad acumulativa es igual a 1 menos Euler elevado a la menos beta x elevado al alfa.
Entonces ya habíamos hablado antes que beta es igual al parámetro de forma, alfa es igual al parámetro de escala y x es la variable aleatoria. Entonces la media de la distribución es como tal y aquí es donde entra pues la función de gamma que ya habíamos hablado antes. Es igual a 1 sobre beta por la función de gamma en función de 1 más 1 sobre alfa. Entonces, esto es para casos especiales. Si, o sea, para casos especiales en donde 1 más 1 sobre alfa sean enteros, entonces la media distribución va a cambiar. Y esto debido a la primera propiedad de la función de gamma. Entonces, la media sería esto, si 1 más 1 sobre alfa sean enteros, entonces la media sería 1 sobre beta por 1 sobre alfa factorial. Acá en varianza de distribución, pues pasa un caso muy similar. Entonces, como tal, la varianza de distribución es 1 sobre beta elevado a la 2 por la gama de 1 más 2 sobre alfa menos la gama de 1 más 1 sobre, sobre alfa elevado al cuadrado. Entonces, para casos especiales, como habíamos hablado en el caso anterior, para casos especiales en donde 1 más 1 sobre alfa y 1 más 2 sobre alfa sean enteros, entonces pues se va a tomar la primera propiedad de la función de gamma. Entonces sería la varianza de distribución es igual a 1 sobre beta elevado a la 2 por 2 elevado al alfa factorial menos 1 sobre alfa factorial al cuadrado. Listo ya en la segunda parte, que es el ejercicio donde utiliza la distribución de probabilidad y explicarlo. Bueno, acá voy a presentar el ejercicio que sugieren utilizar una distribución de Gable para modelar la duración de un proceso de horneado en la fábrica de un semiconductor. Se hace la duración en horas del proceso de horneado de una muestra elegida aleatoriamente. Si T, Gable, tiene 0.3 y 0.1, que estos son los parámetros, entonces nos hacen dos preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso de horneado dure más de 4 horas? La otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que dure entre 2 y 7 horas? Entonces, acá vamos a presentar la solución. Entonces, se utiliza la función de distribución acumulativa, entonces sustituimos los parámetros que es 0.3 para alfa y 0.1 para beta. Bueno, ya la función de distribución acumulativa ya la había presentado en la primera parte y es esta, que es 1 menos Euler elevado a menos beta por t elevado a alfa. Como ya tenemos esos valores de beta y alfa, la reemplazamos y respondemos la primera pregunta, que cuál es la probabilidad de que el proceso de horneado dure más de 4 horas. Eh, entonces, al reemplazarla, bueno, como tal, la fórmula nos dice de menor igual. Entonces, para reemplazarla, para que sea una probabilidad de mayor, entonces se hace un cambio. Se hace el cambio en donde aparece de probabilidad de donde el tiempo sea mayor a 4 horas es igual a 1 menos la probabilidad del tiempo sea menor o igual a 4 horas. Al hacer ese cambio, vemos ya en la parte de arriba, en la parte derecha, que la probabilidad del tiempo mayor de 4 horas es igual a 1 menos pues, la función de distribución acumulativa, que ya la habíamos hecho en el primer paso. Ya después eliminamos los unos y cambiamos el signo de Euler. Cambiamos el tiempo, que ya es de 4 horas, y hacemos el debido proceso, lo cual nos da que la probabilidad de que el tiempo sea mayor a 4 horas del horneado, que el horneado dure más de 4 horas, es de 0.468.
Listo, pasamos a la otra pregunta, que es ¿cuál es la probabilidad de que dure entre 2 y 7 horas? Para este proceso, pues no hay que hacerle un cambio como en la primera. Entonces, que sea menor o igual a 7 y el menos de la probabilidad de que sea menor o igual a 2 para que pues, para que esto nos representa pues, la duración entre 2 y 7 horas. Entonces, hacemos pues la distribución acumulativa, la distribución de probabilidad acumulativa con esa función y tenemos a 1 menos Euler elevado a la menos 1 de 0.1 por 7, que es la de 7 horas, elevado a 0.3 menos 1 menos Euler menos 0.1, que es el 2 de 2 horas de elevado a 0.3. Hacemos el debido proceso, eliminamos los unos y cambiamos los signos a la de Euler y con ello tenemos que la probabilidad de que dure entre 2 y 7 horas el horneado o el proceso del horneado es de 0.132. Listo. Listo. En la tercera parte es exponer los siguientes elementos basados en la lectura del artículo. Bueno, lo primero es una breve descripción del área de aplicación en qué área de conocimiento se está aplicando el artículo. Explicar cómo se obtuvieron los datos, cómo aplicaron las distribuciones de probabilidad y explicar los principales resultados y conclusiones del estudio. Listo, entonces, en la primera parte, que es la breve descripción del área de aplicación o en qué área de conocimiento. Entonces, por el crecimiento que ha tenido la humanidad en la tecnología para el aumento de nuestra comodidad, ha generado el crecimiento de la demanda de la electricidad, en donde no solo se utiliza en fábricas, sino también en un servicio fundamental para los hogares, lo que ha aumentado la cantidad de plantas productoras de energía eléctrica y con ello la contaminación y el agotamiento acelerado de los recursos energéticos del planeta. Es importante buscar una solución a este problema que muy seguramente será en la implementación del sistema de energía renovable. Entonces, la energía eólica puede ser considerada como un derivado de la energía solar, debido a que el planeta Tierra siempre está expuesto al calor del sol, eh, como podemos ver ahí en la imagen. Pero con este calentamiento de manera uniforme, debido especialmente a su inclinación y a su forma mayormente esférica, esta es la razón por la que es más caliente en la zona ecuatorial y sus puntos más fríos están ubicados en los polos. Esta diferencia térmica produce una transferencia de energía de los puntos más calientes a los más fríos. Esta transmisión nunca termina y es la razón por la cual se genera el viento. El uso de la energía eólica no es nuevo, siempre ha acompañado al hombre desde tiempos remotos en Colombia y lógicamente en el departamento de Boyacá la presencia de energía eólica y su uso también tiene una historia y ha sido aprovechada en diferentes actividades, especialmente para la molienda de granos. Entonces, en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, es conocida en Colombia no solo por aspectos culturales, sino además la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, es conocida en Colombia no solo por aspectos culturales, sino además por las características especiales de su clima, donde se distinguen sus fuertes y fríos vientos prácticamente todos los días del año. Tan importantes son estas características que en su plaza principal, la Plaza Bolívar, existe una de las esquinas más conocidas de la ciudad, denominada como la esquina de la Pulmonía. El nombre es dado por los lugareños debido a que este lugar son persistentes los vientos fuertes y fríos. Fuertes y fríos. Entonces, en la parte nororiental de la ciudad de Tunja está ubicado el campus de la Universidad de Santo Tomás. En este lugar también hay buena presencia de vientos
Claro está, no con la misma intensidad como la esquina de la pulmonía. La razón por esto son las características topográficas de la ciudad, pues la Plaza de Bolívar está en el punto más alto de la ciudad en comparación con el campus de la universidad, aunque la distancia entre ellas no supera los 3 kilómetros. Entonces, debido a estas condiciones actuales del mundo, donde se está buscando utilizar cada vez más las energías alternativas y considerando las bondades de las energías eólicas y el desarrollo de las nuevas tecnologías para explotar este recurso, es necesario conocer el potencial de energía que se puede obtener, donde una de las herramientas matemáticas más importantes y utilizadas corresponde a la ecuación de Gable, en la cual es trascendental determinar los parámetros correspondientes al factor de forma K y al factor de escala C. Listo. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es explicar cómo tuvieron los datos, cómo aplicaron la distribución de probabilidad. Entonces, para poder realizar la evaluación del potencial eólico, en cualquier zona de estudio es importante realizar un registro de velocidades de los vientos presentes en el sitio de interés. Por esta razón se instaló una estación meteorológica marca Davis Vantage Pro en la parte superior del edificio Giordano Bruno del campus de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tuna. Un ejemplo de estos datos obtenidos del muestreo está la imagen elaborada del software WeatherLink utilizado en la información de Data Logger de la estación Davis Vantage Pro 2, los cuales corresponden a velocidades registradas en la semana 2 al 8 de marzo del presente año. Entonces podemos ver aquí pues todos los días y su intensidad de vientos, su velocidad de vientos, su intensidad de vientos, lo cual pasa desde 0 a viento nulo a llegar hasta, en algunos días pueden llegar hasta 6 metros por segundo a esa velocidad. Entonces, la clasificación de velocidades. Para determinar el potencial eólico, existe en una determinada zona. Existente en una determinada zona, se deben clasificar las velocidades registradas según la frecuencia con la que ocurrieron cada una de ellas. Para esta categorización es importante no considerar los registros de vientos de calma que no poseen energía cinética para la generación de energía. Entonces, en este caso no se tomaron los datos cuando el viento está en 0 metros sobre segundo. Entonces, aquí podemos ver la tabla de datos de frecuencia en un día del campus de la Universidad de Santo Tomás. Tenemos la escala de metros sobre segundo de la velocidad del viento, el número de datos que se tomaron y la frecuencia, o sea, el porcentaje de frecuencia. Podemos ver que 0.5 fue la que tuvo mayor frecuencia con 37% y le sigue una velocidad de 3 metros sobre segundo, que es de 36.04%. Para determinar los parámetros de la ecuación de Gable se utiliza el ajuste de mínimos, que corresponde a la ecuación de probabilidad de Gable, que pues aquí está la... Entonces, determinar el potencial eólico está relacionado con establecer los parámetros de la ecuación de la distribución de Gable. Corresponde al parámetro de escala de C, que son los metros sobre segundo, y que determina la velocidad promedio del viento en el lugar de estudio y el parámetro de forma K que indica el grado de dispersión de los registros. Con esto se puede establecer la frecuencia con la que se manifiesta una velocidad determinada del viento, establecida por la siguiente ecuación y es conocida como la distribución del viento de la velocidad del viento de Gable. Aquí podemos ver la fórmula. Entonces, para determinar los parámetros de la ecuación de Gable se utiliza el ajuste de mínimos que corresponde a la ecuación de probabilidad de Gable que pues ya se había explicado en la primera parte. Entonces, esto se logra utilizando el método de regresión lineal, donde relaciona las variables. El proceso se ve reflejado por las ecuaciones
que pues, podemos ver ahí en la pantalla. Y pues ya lo voy a explicar en qué la vamos a utilizar estas variables. Entonces, estos valores son de obtener a partir de la ecuación conseguida del ajuste lineal realizado a los datos registrados por la estación de Davis Vantage Prom 2. En la imagen se muestra la regresión lineal obtenida a partir de los datos obtenidos de la medición, como podemos ver en la gráfica. Y ahí nos aparece la siguiente ecuación donde y es igual a 0.4891x por x menos 0.4755, de la cual se pueden identificar los valores del factor de forma k, que es el factor de la variable independiente, y el valor a que le corresponde el punto de corte en el eje y. Entonces, A es igual a menos 0.4755 y K es igual a 0.4891. Entonces, en eso están las variables que le presenté en la anterior diapositiva. Listo, entonces utilizando estos valores y despejando la ecuación, se encuentra el factor de escala C, que podemos ver ahí el valor, que es 2.6437. Finalmente se determina la ecuación anterior para el lugar de estudio, denominada la ecuación de Gable. Y pues ahí es donde reemplazamos todos los valores de los parámetros que le había explicado anteriormente, lo cual pues sale esta ecuación. Y con esta ecuación pues podemos realizar esta gráfica. Entonces se realiza la gráfica de la distribución de Gable utilizando el software de MATLAB para confirmar los resultados obtenidos, y se encuentra el comportamiento típico cuando se tiene un valor K de 0.5. Aquí podemos ver pues la ecuación de Gable. Listo, pasamos a otro punto, que es la ecuación de probabilidad de Gable. Entonces la distribución de Gable permite calcular la probabilidad que existen velocidades de viento superiores o menores a una velocidad determinada. Cada una de las ecuaciones necesita conocer previamente los parámetros de Gable. La siguiente ecuación permite conocer las velocidades menores a una velocidad de referencia denominadas velocidad inicial o VI. Entonces aquí podemos ver la ecuación de, distribución de probabilidad de Gable. Para conocer las velocidades superiores a la velocidad de referencia de velocidad inicial, se utiliza pues la siguiente ecuación. Entonces, seleccionando los valores de referencia que van desde 0 metros sobre segundo hasta el máximo de 18 metros sobre segundo, en todos los intervalos de velocidad de vientos tomados como referencia y utilizado la ecuación anterior, se obtiene la probabilidad que existe de tener velocidades de vientos superiores al valor de referencia de la velocidad inicial. Con ello, pues se utilizó la última ecuación que presenté en la anterior diapositiva. Y podemos ver aquí la probabilidad de velocidades y las velocidades en las que iban. Entonces, mayores de 0 metros sobre segundo, pues va a ser un 100% o un 1 de probabilidad. Y la que es de 3, de velocidad de 3 metros sobre segundo, que es como lo que necesita la máquina o la energía, la máquina eólica para producir energía eléctrica, eh, necesita mayor de 3 metros sobre segundo. Entonces acá la probabilidad de que eso suceda es de 0.3451. Entonces, utilizando los valores de factor de forma K y el factor de escala C, se determinó el potencial eólico. Entonces, aquí tenemos como tal la estación que queda en el campus de la Universidad de Santo Tomás, el factor de forma K, que es 0.4891, y el factor de escala C, que es el promedio de las velocidades, que es 2.6437. Entonces, el factor de escala C indica la velocidad promedio del lugar de estudio, y el factor de forma K es un índice de dispersión de los datos y la frecuencia con la que se presenta la velocidad promedio. Se determina la velocidad promedio del viento en el lugar de estudio
con una velocidad de 2.64 metros sobre segundo. Entonces, utilizando la ecuación general, se determina el potencial eólico. Este como tal es la ecuación general. La vamos a utilizar más adelante cuando despejamos todas las variables que están ahí. Entonces, la variación de la densidad en el lugar de estudio está determinado por la siguiente ecuación. Y el valor z, entonces vamos a realizar esta ecuación. Entonces ya sabemos el valor z y el valor t. El valor z, que es el valor de la altura del nivel de metro sobre el nivel del mar. Para esta ciudad de Tunja es de 2.782 metros sobre el nivel del mar y de temperatura es de 13 grados centígrados. Entonces con ello tenemos una variación de densidad de 0.887 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, esto es como para efectos de cálculo, esto es como características técnicas que para efectos de cálculo se supone un aerogenerador Bornai 6000, cuyas características técnicas se ven en la tabla, con número de hélices 3, diámetro de 4 metros, material de fibra de vidrio de carbono, la dirección de rotación contrario a las agujas del reloj y un sistema de control de regulador eléctrico y pasivo de inclinación. Finalmente, pues se reemplaza los resultados obtenidos de la ecuación anterior para determinar el potencial eólico. Entonces aquí es donde utilizamos la fórmula que había presentado en la anterior diapositiva del potencial eólico y vamos reemplazando, lo cual nos dio un potencial eólico de 102.97 watts. Entonces ya por último, que es explicar los principales resultados y conclusiones del estudio. Entonces las conclusiones es, la primera, el comportamiento de los datos registrados en la zona de estudio presentó un factor de forma K con un valor de 0.4891, lo que permite utilizar la ecuación de Gauss. Dado que de haber obtenido un valor para K igual a 2, debería haberse aplicado otro tipo de distribución conocido como distribución de Rayleigh. La siguiente conclusión es la velocidad promedio del viento registrado en la zona de estudio es de 2.64 metros sobre segundo, lo cual está demasiado sesgada con la velocidad de arranque típica de 3 metros sobre segundo para el aerogenerador Bornai 6000. Y la última conclusión es que la frecuencia con la que es posible obtener la velocidad promedio en el día es de 48%. Prácticamente el aerogenerador solo estaría en funcionamiento un poco menos de 12 horas diarias. Listo, esta sería la biografía y muchas gracias.